103.9 FM Radio Altagracia. Nos vamos a la línea telefónica porque está en comunicación José Simonella, licenciado en Economía. José, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Mariano. Buen día. Bueno, un martes con sensación de arranque de semana de alguna manera, porque ayer los mercados reaccionaron a una elección bonaerense donde se había de alguna manera nacionalizado el resultado. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, obviamente que está todo el mundo expectante a ver si cambia la tendencia de lo que fue ayer un lunes negro con activos argentinos muy Mm, castigados. Bueno, a ver si cambia la tendencia o se mantiene esta preocupación, digamos, de los inversores respecto de el futuro, digamos, de la Argentina en términos de la gobernabilidad digamos, la gobernabilidad en términos de poder sacar las leyes que hacen sí, falta, ¿no? sí. Para generar una mejora en la competitividad. En esto, el mensaje, tanto en el discurso de Javier Milei el domingo por la noche, como el que se dice que envió Caputo a través de sus laderos a los inversores, se perdió por errores tácticos electorales y de alguna manera responsabilizó a un equipo técnico de política, ¿no? Pero no hay una cuestión financiera, entonces como que el cimbronazo debería durar unos pocos días y volver a estabilizarse. Bueno, yo no soy analista político, pero sí creo que si ese es el análisis, se minimizó Ujú, en digamos, el voto de la gente. Me da la sensación que la economía también pesó. ujú. Alguna vez lo hablé con vos y tu equipo. Algunas mejoras en la macro no se trasladan a la micro y esa es una gran falencia de la actualidad, digamos, ¿no? Ujú. Entonces digo, los ajustes son imprescindibles, eran necesarios. Bueno, habrá que ver si la velocidad era la adecuada o si la motosierra generó daños en sectores que no tendrían que haberlo tenido. Digo, esto, y lo hablé con vos muchas veces, Sí, esto no es un tema de motosierra, esto es un tema de bisturí, hay que ser prudente. Digo, a ver, estamos todos de acuerdo que yo tengo que bajar 10 kilos. Ahora, si vos querés que yo lo baje en una semana, claro. voy a tener problemas, digamos. Y acá pasa eso. Todo el Ahora, mundo acuerda que se tiene que acabar el déficit fiscal y todo el mundo acuerda de que Argentina tiene que achicar el Estado, pero no porque quieras un Estado chico o un Estado grande. En realidad lo que tiene que hacer es eficientizar al eficiente. Estado. Pero Ahora, punto. Después, viste, si vos eso va a implicar que haya un montón de discapacitados que no reciben su jubilación, su pensión. pensión, Ujú. porque en algún momento se dieron pensiones truchas, bueno, vos lo que tenés que hacer es atacar las pensiones truchas, no a los discapacitados. Claro. Ahora, en materia de economía, cuando un ministro de Economía como Caputo dice, la economía está nivelado, el déficit está estable, o sea, está nivelado, la inflación está estable, entonces ya en realidad de la Argentina se tiene que encargar la política, de que lleguen las inversiones, de que haya seguridad jurídica, de que se genere empleo, entonces hay un ministro de Economía desgastado que en el run run es hace rato que está queriendo salirse del rol de ministro, ¿no? Y en esto decir, bueno, ¿hasta dónde se puede mantener la figura de Caputo fuerte? Bueno, hasta las elecciones seguro, sería una locura Lógico. que cambie, quedan 33 días hasta las elecciones, cambiar el ministro en este momento. Aparte, también lo hemos hablado con vos, Mm, Caputo no es un ministro de equilibrio general, sino no un macroeconomista, sino un financiero. Argentina tenía un grave problema financiero cuando comenzó el gobierno, luego se mejoró esa situación, pero hoy tiene de nuevo un problema financiero tremendo. Y bueno, habrá que campear esta crisis para recién después ver. Pero esto no es una cuestión de ministro, esto es una cuestión de programa, de, de- claro. de- de cómo el gobierno concibe Mm, el ajuste que era necesario hacer. Digamos, yo creo que nadie discutía el ajuste, el tema es cómo lo haces ujú. y a qué velocidad. Y en el mientras tanto, digo,
tenemos que cruzar el desierto. Bueno, a ver cómo vamos a administrar ese cruce, digamos. claro. Es decir, nos quedan 2 cantimploras de agua, bueno, veamos cómo la Bueno, tomamos entre todos. pero me gasto una cantimplora con los audios de Karina, la corrupción, cuando sale lo de Petovelo con las auditorías, cuando vemos lo del fentanilo, empiezan a perder agua. Obviamente, tener pinchada Claro. la cantimplora, digamos. Pero por otro lado, lo otro que hay que entender es que las necesidades, esto los economistas lo estudiamos creo que en primero o en segundo año de facultad, las necesidades son ilimitadas y los recursos son escasos. Ujú. Entonces, como esto es así, uno tiene que tener muy claro que la inflación que el gobierno usó como bandera con total éxito, digamos, porque la gente estaba abrumada Sí, por la inflación cuando asumió el gobierno. Hoy, después que la economía comenzó a estabilizarse, no en una inflación baja, porque lo he dicho varias veces, no es una inflación baja, pero al menos se estabilizó. No es que digamos, el gobierno sigue argumentando el éxito de la baja en la inflación. Y la verdad que a esta altura ya la gente reemplazó esa necesidad por otra. ¿Cuál es? mm, Bueno, el nivel de actividad, nivel de consumo, miedo a la pérdida de empleo, necesidad de que se recupere el salario real. Digo, otras preocupaciones hoy ganaron el centro de la escena y el gobierno sigue hablando de la baja de la inflación y que eso sacó gente de la pobreza, digamos. claro. Lo cual es cierto, es un activo que tiene el gobierno, pero en campaña vos contás lo que va a venir, no Mm, lo que ya pasó. Si vos me llamas a mí para que yo te diga qué es lo que pasó hace un mes, y seguramente sí, no me llamarías más. Vos cuando me llamas me decís qué crees que va a pasar hoy, no claro, sé. exacto. Eh, ¿Entendés? Bueno, lo mismo pasa en la política, decir, che, gobierno, yo te voy a votar, decime cómo me solucionan los problemas de hoy. No, pero yo te solucioné el problema, ya está, ese ya, Sí, yo te lo agradecí. Ahora decime cómo me solucionas todos estos problemas. Bueno, eso me parece que no ha tenido la capacidad del gobierno para transmitirlo y para generar políticas al respecto. lógico. En eso, vos recién me decías un momento tremendo en lo económico. ¿Qué es lo tremendo? ¿Qué es lo más malo que nos puede suceder? La incertidumbre, siempre la incertidumbre es peor que la mala noticia, Ujú. ¿entendés? Porque si yo a vos te doy una mala noticia, vos ya sabés cómo vas a actuar frente a la Sí, mala noticia. Yo sí, supongo que te digo, mira, devalúe. Ah, bueno, claro, entonces ahora yo sé que tengo esto, esto, esto. Ahora, si sí. yo te digo, che, y ahora si yo te digo, ¿qué va a pasar? No, yo te puedo tal vez arriesgarme a decir qué va a pasar en estos 30 días, probablemente. Mm, Ahora, no me pidas que te diga qué va a pasar después de las elecciones. claro, ahí está. ¿Entendés? Entonces hay Y eso, incertidumbre. hay Es- incertidumbre. Y la incertidumbre inmoviliza. Esto a los Te quiere mercados no le invertir, gusta. Esto al tipo que mueve guita no le gusta. pero no, pero de nuevo, yo estoy haciendo una cruzada Sí, para que, y ahí ustedes no me tienen que ayudar, para explicarle a la gente que los mercados somos todos. Por más chiquito que seamos, no es un gran especulador solamente, los mercados somos todos. Los pequeños ahorristas, desde que salió el cepo, hemos comprado en promedio casi 2.000 millones de dólares por mes. ujú, Entonces, si bien somos un chiquitaje que alguno compró 80, otros 70, otros 150, otros 500, sí. en volumen es tremendo lo que hemos comprado. 2 millones de personas salieron a comprar dólares. ¿Tá? Entonces digo por mes. Entonces Mm, eso genera un impacto, lo mismo que la caída del consumo. Por ahí voy a decir, y bueno, pero si no se nota que yo dejé de consumir carne claro. y pasé a consumir pollo. No, no, sí, porque el otro hizo lo mismo, el otro hizo lo mismo, el otro hizo lo mismo. Digo, entonces el mercado somos todos, los grandes especuladores, los grandes capitales, los grandes inversores, los grandes, y también los pequeños que en pequeña, digamos, de una forma atomizada, generan un volumen importante y un impacto importante. Entonces, a los mercados no les gusta, no. Entonces, cuando decía a los mercados, la incertidumbre no le gusta ni al pequeño Mm, consumidor ni al gran consumidor. Vos no sabés qué vas a hacer hoy con tus ahorros, te genera una incertidumbre tremenda y probablemente hagas una inversión que no la hubiera, o un ahorro que no lo hubieras hecho en otro momento. Probablemente si no hubiera incertidumbre, si estuviera todo tranquilo,
tal vez con ese poquito que te sobró y un préstamo comprabas algo. Bueno, hoy lo atesoras a ese poquito. Y probablemente, capaz que lo atesoras en dólares, que es lo que te deja tranquilo para frente al proceso electoral, y entonces además lo sacas del sistema y lo atesoras, y digamos, y no lo ahorras, no es que quede en el sistema para ser prestado. Lo sacas del sistema y lo pones bajo el colchón. Entonces, claramente la incertidumbre es lo más perjudicial para la economía, para el trabajo, para la inversión, para el ahorro, digamos, ¿no? Esta cuestión, este futuro convulsionado del que hablamos de acá a las elecciones y el posterior, que es lo que no sabemos, genera que los empresarios de alguna manera también estén viendo, y antes de lo que fueron los resultados de este domingo en Buenos Aires, resulta que los empresarios están ya tendiendo las líneas de comunicación, los puentes con los dirigentes de la oposición, como para ir proyectando otro escenario. No, yo creo, bueno, eso es más político-económico. Sí. Yo no veo hoy los empresarios, digamos, tendiendo puente para el 2027. A mí me parece que los empresarios están tratando de entender cómo sale el gobierno de esta pérdida del centro de la escena, Sí, porque le quedan más de 2 años de gobierno, claro. digamos, y eso debería transitar con algún horizonte de tranquilidad. Yo creo que lo que le están pidiendo los empresarios al gobierno hoy Sí. es que recupere la previsibilidad en la medida. Le está pidiendo que fíjate qué vas a hacer con el tipo de cambio, fíjate qué vas a hacer, ¿cuándo? Y después de octubre, digamos, probablemente después de las elecciones, Sí, un así como cambio al fondo ahora, del programa, digamos, de alguna manera. claro, claro, recalibré el programa Claro. se agotó, digamos, el programa se agotó. Ahora tenés que recalibrarlo. Bueno, así como le están pidiendo ahora que recalibre la política para estos 30 días, le Mm, están pidiendo que recalibre el modelo para adelante, digamos. Ahora es el plan llegar, digamos, ¿no? Tratar de ujú. llegar con las variables medianamente tranquilas hasta las elecciones. Bueno, después será el plan, bueno, cómo sigue la Argentina, pero la Argentina no se puede dar el lujo, después de semejante ajuste, fracasar rotundamente, digamos. Hoy Ujú. me parece que lo que hay que hacer es que recuperar y tenemos que terminarla también los argentinos con el tema este de lo pendular, ¿no? Que vamos al déficit cero a lo que cueste, bueno, ahora gastemos y volvamos al plan platita. Mm. Ambos son aberración, el plan platita es una aberración y la motosierra, digamos, a una velocidad exagerada también es una aberración. Me parece que hace falta lograr los equilibrios y los equilibrios se logran con consenso y para que haya Ujú. consenso tiene que haber diálogo y me parece que el gobierno se subió a la soberbia del triunfo sobre la inflación Sí. y le parecía que con eso alcanzaba y lo que le dio el resultado de las elecciones del domingo fue que no solamente no alcanza, sino que con eso perdés. Las tasas están elevadas y los empresarios están exigiendo tasas más bajas, una economía, qué sé yo, una economía abierta pero con menos importaciones. O sea, están exigiendo de algún lado, de alguna manera los grupos económicos y los industriales a morigerar esa situación. Primero, las tasas son Está, excesivas hoy en día, no hay crédito. Y, Sí, yo creo que sí. Los empresarios siempre han generado lobby y lo van a seguir haciendo en Argentina y en el mundo, digamos. Eso es parte de la realidad. Así como los periodistas influyen, bueno, los empresarios también tratan de influir. ujú, Lo que sí creo es que la tasa de interés no es un problema de los empresarios, es un problema de los consumidores también. Porque ujú, lo que le pasa al empresario cuando, digamos, paga una tasa de interés alta es que le aumentan los costos. Y cuando le aumentan los costos, en algún momento aumentan los precios. Entonces, esta falacia de que en Argentina se acabó el pass-through, que es el paso de una devaluación a la inflación, la verdad que no, yo no me la creo y creo que alguna vez te lo he dicho. mm, No está pasando la devaluación a precio por la caída del nivel de actividad y por las tasas de interés, porque un comerciante en lugar de pagar una tasa de interés del 90 o del 100% por un descubierto, prefiere malvender.
pero en algún momento eso se agota y la inflación llega. Y cuando las tasas de interés son tan altas, el consumidor pierde la rueda de auxilio del crédito. Claro, Entonces hoy conseguir un crédito es una cuestión bastante difícil y si se consigue muy cara, muchísimo, muy muy. cara. Ah, Entonces claramente ujú, tenés que consumir con lo que tenés. Y si te habías endeudado antes, para, digamos, lo estás pagando ahora, bueno, obviamente, y perdiste la muleta del préstamo, tu capacidad de consumo ahora cae, primero porque tu salario se erosionó, pero también porque vos anticipaste consumo hace un par de meses y ahora lo sí. estás pagando. Ahora entonces la macro, según la Unión Industrial Argentina, la macro lo ordenaba, pero la macro no lo ordena, lo termina ordenando la micro o en su conjunto. Sí, claro, el gran desafío, de nuevo, lo Ujú, dije desde siempre, es cómo transferís digamos, los avances en la macro a la micro. claro. Y a la micro llegaban, y también lo hablamos de manera heterogénea. No a todos los sectores llegaba Ujú, con la misma velocidad y con la misma profundidad. Los sectores altamente demandantes de mano de obra, lo hemos dicho, ujú, son los sectores que menos recuperaron: construcción, industria y comercio. Y ujú. son los sectores, si vos te fijas, Mariano, que, digamos, donde los ciudadanos del AMBA tienen su mayor cantidad de puestos de trabajo. Entonces, vos no podés esperar que te vaya bien en una provincia donde las tres principales fuentes de trabajo de esa provincia, salvo aquellos que tienen la suerte de vincular al sector agropecuario, Claro. han disminuido a la Sí. demanda y han disminuido el nivel de actividad. Entonces, cerraron pymes, se Ujú. perdieron fuentes de trabajo, hay preocupación sobre la fuente de trabajo, el salario real cae. Bueno, todo eso impacta en la gente, todo eso impacta en el voto, todo eso impacta incluso en algunos que te apoyaron como cambio del 2023, claro. kirchnerismo, del cual Ujú, estaba terminado, agotado, con una gran frustración en la gente, ujú. y que hoy probablemente no te fueron a votar en contra, porque el peronismo sacó los votos que habitualmente saca en la provincia de Buenos Aires, Ujú. pero tampoco te fueron a votar, digamos, ¿no? Con lo cual perdiste de manera contundente. Mm. En esto, a Milei lo perjudicó por sobre las cuestiones de corrupción que el ciudadano no le alcance el dinero. O sea, podemos coincidir en eso, podés coincidir en eso, que la gente no le alcanza la guita para poner la comida sobre la mesa. Entonces, ¿eso también le juega en contra en el voto al presidente? Sin lugar a duda, pero sin lugar a dudas, Mariano. Al presidente, digamos, a ver, lo que le pasó a Milei es lo que alguna vez dijimos que le iba a pasar, y es que Milei no es un liberal, Milei es un anarquista y cree que el Estado no tiene que existir, y que el Estado no le caben funciones más allá de la seguridad, la salud y la justicia. Mm, Pero en realidad todos sabemos que mm, los países que él admira, que son Estados Unidos, Israel, y digo, son países donde el Estado tiene una función importante. O sea, acá lógico. no hay una discusión si tenés que tener Estado o no tenés que tener Estado. Acá la discusión es que, digamos, lo que necesitamos es que el Estado sea eficiente, ¿no? Que el Estado no sea corrupto, que el Estado se preocupe del tema de la gente. Eso es lo que vos necesitas, pero no es que no necesitas no tener un Estado. Vos fijate, ¿te Sí, acuerdas cuando quería dinamitar el Banco Central sí, y que lo hablamos con vos y te decía, mira, la dolarización no es posible sin dólares, y dinamitar el Banco Central sería una locura porque ninguno de los países que funciona bien, digamos, dinamitó tal su Banco cual. Central? Vos pensás si no hubiera tenido Banco Central. Lo que, digamos, está haciendo un abuso del uso Sí, del Banco sí, Central, cambiando las condiciones de encaje prácticamente toda la semana para sí, quitar liquidez. es tal Si no, cual. si no tuviera el Banco Central, estaríamos incendiados. Que hay enojo también en las bancas, ¿no? En los banqueros, en realidad, con respecto Pero a por eso. Porque lo supuesto, está porque obligando, claro. te cambia la regla de juego todos los días. Ujú. Tenemos, digamos, el nivel de encaje, que es la porción de Sí, los depósitos que los bancos no pueden prestar y que se lo tienen que depositar al Banco Central, más alta de las últimas décadas. ¿Entendés? Entonces sí, digo, la verdad es que esto también encarece el préstamo, porque por un lado los bancos te tienen que pagar 55 para un plazo fijo, pero después solamente pueden prestar el 45%, el resto se lo tienen que dejar al al gobierno. gobierno, al Banco Central, al Banco Bien. Central. Sí, sí, para Entonces que lo digo, maneje el gobierno. claro, Punto.
Claro, claramente el costo que te tienen que cobrar a vos con ese 45% tienen que pagar los gastos de estructura, pagar el interés del 100% de los depósitos, pagar los impuestos, pagar las tasas municipales. Digo, claro, claramente no hay forma que te cobren un interés bajo y a este interés el préstamo se transforma en un salvavidas de plomo, ¿no? Bien. La última, para no quitarte más tiempo, sé que es una mañana complicada, te agradecemos la comunicación. Tengo 15 millones de pesos. ¿Me voy al dólar o los meto en el plazo fijo? Total, no nos escucha nadie. Total no nos escucha nadie. Bueno, si tenés 15 millones de pesos, en principio sos un afortunado, Bien. digamos, como primera medida. Lo segundo es un monto relevante como para diversificarlo. Ah, bien. Digamos, hoy, ¿qué pasa? El dólar está subió bastante Sí. en los últimos días y ayer, ni qué decirte, probablemente se quede ahí, pero no descartes que pueda haber un cambio de régimen Mm. cambiario, Claro, o valga la sea, este redundancia. cepo no cepo, que volvemos al cepo. No sé si al cepo, Bien. probablemente desaparezcan las bandas, Ah, bien. algo de eso pueden estar imaginando. No Bien. creo que vuelva al cepo, porque volver al cepo sería un retroceso de lo Mm. político, Sí, digamos, sí, sí, pero sí. digamos, algún service al régimen cambiario Va para que. comprar divisa va a tener. Bien. De todo modo, una Sí. tasa de interés del 55, del 57% en plazo fijo, con una inflación esperada del 30 y pico, es una muy buena Es alternativa. buena Y como digo rentabilidad. siempre, Sí. dos cuestiones básicas. La primera es, desde el punto de vista financiero, siempre te conviene, por una cuestión de riesgo, estar diversificado cuando tenés Bien. montos relevantes. Sí. No trates de ganar siempre, porque Claro. aumenta tu riesgo. Ujú. Poner los huevos en distintas canastas, ¿no? Exacto. Sí, Eh, señor. por un lado. Y por otro lado, el consejo que yo siempre le doy a los que son pequeños ahorristas y los que tienen los ahorros Mm. como una forma de ganar tranquilidad, hace la inversión que más tranquilo te deje. Si a vos te deja, a vos digamos, te da tranquilidad enfrentar estos 33 días y lo que viene, digamos, en el proceso electoral, que son Sí. momentos de mucha turbulencia, con mucha volatilidad y demás, teniendo dólares, compra dólares. Si Porque conseguís vos quien te tenés para venda, ganar. sí. No, sí, vos vas y compras. Hoy las Bien. personas humanas pueden Sí. comprarlo de manera libre y Sí. legal, digamos. Bien. Hoy Bien. comprar dólar blue, una estupidez, algo que tenga dinero negro. Claro. Y si te quedas tranquilo teniendo plazo fijo, hace un plazo fijo. Digo, lo importante es saber que tu Ujú. vida no va a cambiar porque hagas una extraordinaria inversión o una no tan buena. Ujú. Con ese nivel de ahorro, porque lo tuyo es Claro. un ahorro. Bien. Lo tenés para ganar tranquilidad. Y la tranquilidad no tiene precio en momentos como estos. De Bien. todos modos, siempre diversificación es una buena acción desde el punto de Ujú. vista de riesgo financiero. Bien. José, agradecerte esta comunicación. Muchísimas gracias. De verdad. Te mando un No, abrazo muchas enorme. gracias a ustedes, que tengan todos muy buen día. Clarito lo que nos has explicado. Impecable. Abrazo, Un Mariano. abrazo. Chao. Bueno, ahí está la palabra de Chao. José Simonella, licenciado en Economía. Bien, ¿no? Claro, claro. La macro no acomoda a todos, sino que está en la micro, está en todos, está en vos, está en nosotros y está en ellos. Y ahí está el punto, ¿no? La reacción del voto, la reacción de lo que ha sido las elecciones del día domingo en la provincia de Buenos Aires y cómo ha reaccionado todas las situaciones. Entonces, bueno, es complejo, ¿eh? La verdad que llama la atención.